Estaba conversando con Julio Pompelino acerca de muchos temas. Me dijo, quiero que conozcas la naturaleza humana en toda su esencia. ¿Qué es lo que motiva al ser humano? ¿Qué lo hace vivir y sobrevivir en esta tierra? Para esto te voy a presentar dos personajes, hombre y mujer, pero tienes que ser prudente, te quedas callado. Lo único que tienes que hacer es observarlos y escucharlos, porque después te voy a preguntar cosas. Y dicho esto, nos empezamos a conversar y en eso se acerca un hombre y se sienta y empieza a conversar con nosotros. Lo primero que nos platicó fue cómo amasó una inmensa fortuna, cómo se volvió rico, cómo empezó desde abajo, empezó a hacer su fortuna. Y nos relató, por supuesto, desde el principio todo lo que había tenido que hacer y dejar para hacer su inmensa fortuna. Después nos comentó cómo había ejercido poder sobre otros seres humanos, cómo había manifestado, cómo había sido un controlador, un dictador, cómo había manejado todo el liderazgo para poder someter a los seres humanos. Y por supuesto, nos habló del sexo. Y cómo había tenido relaciones, grandes amantes, había estado con grandes mujeres, actrices, todo tipo de mujeres, todo lo relacionado al sexo. Ya se levantó y se fue. Y enseguida se sentó con nosotros una mujer, igual lo mismo. Nos empezó a relatar cómo se habían ponderado, cómo había logrado su inmensa fortuna, cómo había empezado desde abajo. Y más siendo mujer, pues más difícil se le hizo. Por supuesto, nos habló del inmenso poder que adquirió y empezó a manejar igual seres humanos, fue líder, los empezó a someter, a chantajear, a manipular, se volvió controladora, dictadora. Es un poder que te da el dinero. Y inmediatamente también nos habló de los grandes amantes que había tenido, el sexo, cómo había dominado a los grandes hombres a través del sexo, todas las cosas. Y se fueron. Me dijo, Odera, ven, ahora quiero preguntarte, si observaste detenidamente, porque te quiero preguntar si viste lo que estaban manifestando estos dos personajes. Le dije, claro, por supuesto. Hablaron de cómo hacer dinero, de cómo tener poder y del sexo. No aprendes nada, no te digo. O sea, eres idiota, tonto, tarado. Te estoy preguntando que observes de qué hablaron, qué fue lo que me comentaron. Pues sí, hablaron del dinero. O sea, yo vi que hablaron del dinero. El primero habló el señor habló de que tenía inmensas fortunas, el otro habló de que pues, tenía poder y el sexo. No entiendes nada. Hablan precisamente de lo que los justifica y de lo que les hizo falta en la vida. Cuando un ser humano cree o piensa que tiene todo en la vida, lo va a justificar. Tendemos a justificar todo en la vida, los grandes excesos, porque son los grandes excesos del ser humano. Entonces, cuando el ser humano tiene unos grandes excesos, en este caso viste las tres partes, dinero, poder y sexo. El ser humano está entregado a esas tres cosas, nada más. No funciona de otra manera, funciona a través del dinero. El dinero es un mito a nivel intelectual, así como el pobre maneja el mito del dinero, así el rico es nada más a nivel intelectual, está en su cerebro, está en su intelecto, en su pensamiento, nada más. Entonces, cuando ellos manejan el dinero, están justificando una forma de vida porque no tienen otra forma de vivir. El primer personaje vimos que amasó una inmensa fortuna. Al empezar a amasar una inmensa fortuna, le ganó algo que se llama codicia. Cuando te gana la codicia viene la avaricia y la enorme ambición por acumular lo más que se pueda, porque eso te va a dar un sentido de la importancia. Acuérdate que el ser humano tiende a justificar todos sus excesos. Y en este caso el mito del dinero lo rodea y lo tapa de dinero, y entonces todos los excesos habidos y por haber se los va a dar, pensando que es lo único que existe en la vida. Por eso te había dicho, quiero que observes cómo funciona la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, desde que se levanta un ser humano, lo primero que piensa
es en el dinero. A través de toda su vida, lo único que lo bombardea la vida, la psique social, la humanidad, es dinero, y más dinero, y más dinero, y más dinero. El ser humano no piensa en otra cosa más que en dinero. Antiguamente no se pensaba en dinero. En aquellos ayeres, cuando empezó la humanidad, pues nada más era comer, salir al campo, convivir. No había forma de pensar en el dinero. Después había trueques. Manifestaba, o sea, se daban trueques. Yo te doy una mercancía, tú me das. Después se empezó a acuñar las monedas. Una vez que se acuñó la moneda y el ser humano empezó a acumular y acumular. Y entonces cuando le entró lo que le llama el defecto de la codicia, entonces empieza a codiciar bienes. Por eso cuando a un ser humano se le va el dinero empieza a sufrir, se vuelve un ser humano terriblemente impotente, se vuelve vacío y se crean huecos. Entonces la gente le preguntan, bueno, ¿y el dinero? Ahora ya me quedé reflexionando y le pregunté, Nulio, pero es que la renta, la comida, la ropa, o sea, todo lo que se pueda en el mundo, pues ¿con qué se paga? Efectivamente, con dinero. Y entonces el ser humano empieza a racionalizar, porque el dinero te da una forma de racionalizar en la vida, vas a empezar a racionalizar. Y vas a poder encontrar las razones del por qué tienes dinero. Y todos viven envueltos ahí, en sus razones de tener dinero. Y el dinero te va a aventar a otra cosa que se llama poder. Una vez que adquieres el dinero, lo amasas de alguna forma. Hay miles de formas de ganar dinero, por supuesto. Y nadie discute la idea del dinero. Porque yo le pregunté a Nulio, bueno, te van a discutir. La gente se la vive discutiendo. Y vas a entrar en una enorme controversia porque el dinero es el que controla a todo el ser humano. Por eso me dijo Nulio, te voy a recordar estas cosas. Hay dos partes, pero además te voy a recordar una primera. Cuando le preguntaron al maestro, cuando le dieron la moneda, acuérdate que se acuñaron monedas, cuando le preguntaron al maestro, ¿a quién le damos esta moneda? Y el maestro atinadamente dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué simbolizaba en ese momento la moneda? La moneda simboliza un poder material, un poder mundano, algo que no le va a servir al ser humano para estar bien, para tener una emoción bien, para tener un bienestar, una felicidad. Por eso le dijo, dar al César lo que es, o sea, darle el poder que necesite el César, que es de pura vanidad, de pura soberbia, de pura arrogancia, y a mí, dame lo espiritual, dame el equilibrio, la paz, la mente. Eso simbolizaba, por eso lo simbolizó de esa forma. Pero como el ser humano está atorado, está trabado ahí en el dinero, de ahí no lo sacas. Por eso esos dos personajes, si yo al Señor, yo me hubiera atrevido, por eso te dije que fueras prudente. Porque si nos hubiéramos atrevido, yo me hubiera atrevido a decirle que su vida está completamente vacía, está hueca, que tarde o temprano esa vida va a colapsar. No, se hubiera puesto mal con nosotros, porque te decía, pórtate, pero no les vayas a decir nada. Esa gente ya cree que lo tiene todo. Y si le decimos a la mujer lo mismo, que esa persona está hueca y vacía y que no va a llegar a ninguna parte con esa forma de pensar y de vivir, se va a colapsar. Esas vidas se colapsan. Entonces, cuando vimos que todo el dinero te va a generar un poder, y el poder pues genera muchos vicios, entre ellos justifica nuestra falta de ser. Haz de cuenta que nuestra personalidad se va a ir deformando. Toda nuestra psique, la que tenemos para pensar bien, actuar bien, se va a ir deformando, se va a ir deformando. Entonces, una vez que se vaya deformando, es como un juego. Un juego, cuando empiezas a jugar un juego, pues va bien el juego. La lotería, no sé, el juego, la Atari, no sé, los que juegan, después se va a ir deformando, es como una película igual, va a ir deformando el juego. Y entonces te vas a creer Dios de tu propio universo, un Dios. Cuando adquieres cierto poder, el que tú quieras, el que sea,
ya sea sobre objetos o seres humanos, vas a empezar a adquirir un poder que se llama el poder de Dios. Te vas a volver omnipotente, omnipresente. Y ese es lo peligroso en el ser humano. Una vez que ejerces poder sobre otros seres humanos, en ese momento va a empezar a colapsar toda tu psique y te vas a empezar a llenar de culpas, de ansiedades, de iras, de violencias. ¿Por qué? Porque vas a tener que ejercer el poder solamente a través de una sola cosa que se llama miedo. Y una vez que ejerzas el poder a través del miedo o de la violencia, que es normalmente donde se ejerce el poder, para que los demás te obedezcan, entonces te vas a creer un pequeño diosesillo. El ego se infla y entonces ahí vas a tener instalado. Si de alguna manera, es otra de las formas de la vida que se va a colapsar. Pues es muy peligroso, es otra de las formas de la vida que se va a ir colapsando, se va a ir colapsando. Y entonces vamos a llegar a lo que es el sexo. Fíjate que el poder en todos los sentidos, nos apoderamos de otros seres humanos, vamos a crear la dependencia que habíamos dicho, pero hay una cosa que curiosa: cuando tú te apoderas de otro ser humano, te estás apoderando de su energía, de su psique, de su pensamiento y de su forma de ser. Entonces sientes que tú tienes que controlar y llevarlos. Así, por ejemplo, una persona que tiene una empresa va a tener que controlar a todos sus empleados. Si algo, por eso hasta se convierten como papás o como, ¿qué le pasa a este ser humano? Lo mismo se ejerce poder en la familia, por lo mismo. Hay papás que ejercen poder sobre los hijos, las mamás sobre los hijos. Es de la misma manera, desde que crecen se ejercen ese poder y no lo van a querer soltar, porque eso te da una psique de que tú eres un hombre sumamente poderoso. Porque como no eres nada, eres un hombre que no ha cultivado su espíritu, que está totalmente alejado de su espíritu, de su pensamiento, pues va a colapsar. Y por último, el sexo. El sexo significa creación. Casi como todos los animales que tienen sexo, pues es la creación. Van creando formas. Pero como se va descomponiendo a llegar a la lujuria, como el que tiene poder se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante y petulante, igual el sexo te va orillando a cosas excesivas. Pero el sexo pues no tiene nada que ver. Entonces todo esto te lo quiero explicar, pero vamos a ver detenidamente qué es el sexo, porque se confunde. Hay una idea romántica, por ejemplo, del sexo. O sea, el amor no es lo mismo que el sexo. Pues el amor siempre va a estar a la sombra del sexo. Lo primero que impone o se impuso en el ser humano para poder que se creara o desarrollarse. Además, porque todas estas cosas crean un enorme placer. Y al ser humano lo que le agrada es el placer. Estar bien, entender bien, vivir bien. Entonces esas tres cosas, sexo, poder y dinero, le crean un enorme placer. El sexo antiguamente nada más se usaba para procrear, para tener hijos. Pero también se va descomponiendo en otro defecto que se llama lujuria. Una vez que entra el defecto a la lujuria, se va descomponiendo todo y entonces ya vives, o se vive para estas tres cosas, igual para el sexo, el poder y el dinero. Por eso te decía, el ser humano en ese sentido, o yo voy a sucumbir en estas tres partes de la vida. Ya por eso el ser humano funciona. En otros planetas no sé. Pero en este planeta llamado Tierra, esa es la función que tiene el sexo, el poder, el dinero. Por eso toda la gente, desde que nace, desde que es ser humano, pues va a desarrollar la idea de que pues, hay que tener sexo, poder y dinero. Sexo, poder y dinero. Sexo, poder y dinero. Y este es un ejemplo muy claro. Todo lo que nos va a ir alejando espiritualmente de la vida humana, de la comprensión, del entendimiento, de estar bien, de querer vivir como la gente, de ser más humano, de tener comprensión en uno a otro, empatía, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que el ser humano necesita vivir no van a existir, porque tú las vas a ir alejando de tu vida. Así es que si un día quieres pensar por qué estás tan mal, aunque estés podrido de dinero, aunque tengas un inmenso poder y aunque tengas todo tipo de sexo, pero en el fondo te sientes muy mal,
es porque te alejaste del espíritu. Todo esto, el sexo, el poder y el dinero, aleja al ser humano de su espíritu, de su psique, de su luz, de su control sobre el sí mismo, de conocerse a sí mismo. Pero lamentablemente es el pozo y el hoyo por donde toda la gente va a ir absorbida, así. Toda la gente se va a ir absorbiendo ahí. Y tú te atreves, te atreves a decirle a un ser humano que se olvide del dinero y que se dedique un poquito más a su persona, estoy seguro que te la va a mentar y te va a controversiar y te va a decir, aléjate de mi vida. Y más si le das una explicación que el dinero no es tan importante en la vida. Y te va a meter una de discusiones, pero terrible. Vas a entrar en una controversia de 1000 años y no le vas a hacer entender que el dinero no es tan importante. Por eso, cuando el maestro llegó un rico y le dijo al maestro, lo agarró por el pelo y dijo, necesito seguirte, quiero seguirte, te he escuchado tu sermón en las montañas una y otra vez y me gusta porque estás hablando del espíritu del ser humano, lo más profundo que el ser humano puede entender de sí mismo. Y entonces el maestro le dijo, pues sígueme, pero tienes que ir a regalar todo lo que tienes. O sea, deshazte de la parte material, deshazte de tu pensamiento, de tu forma de ser, deshazte de todo eso que te atosiga. Y ese se sorprendió y dijo, bueno, pero ¿por qué tengo que deshacerme de todo? Fueron lo que hicieron mis padres, trabajaron años, siglos para adquirir esas grandes herencias. ¿Y de qué les sirvió? No les sirvió de nada, no te va a servir de nada. Dijo, si quieres seguirme, tienes que deshacerte, pero no vas a servir a dos amos. Yo no voy a andar contigo, o no vas a andar conmigo hablando espiritualmente, viendo tu fondo intelectual, tu fondo espiritual, tu fondo emocional, no lo vas a poder ver nunca mientras piense en tu dinero. Mira, todo el día están pensando en dinero. Todo el día están pensando en sexo. Todo el día están pensando en sexo los hombres. En dinero, en poder. Toda la vida están pensando. ¿Cómo van a controlar una situación? ¿Cómo van a controlar a esas personas? ¿Cómo van a tener? O sea, toda la vida el enorme control del ser humano. Entonces, mientras se viva de esa manera, el ser humano no va a llegar a ninguna parte. Eso que te quede bien claro. Por eso, al observar esos dos personajes significan el mundo, en el mundo entero. No hay ser humano que no se mueva a través de eso. Por eso cuando en las redes sociales o en las cosas, no, y luego cuando recibes dinero, pacas de billetes, sientes... En el momento sientes un bienestar, una satisfacción. Imagínate el sexo. Cuando tienes un orgasmo que dura como 5 segundos, pues es algo terriblemente espiritual, una condición de un espíritu vivo. Por eso cuando tienen un orgasmo, quisieran tener un orgasmo de horas y horas, porque pues en ese momento el espíritu está vivo. Imagínate ejercer el poder sobre otros seres humanos y que te estén obedeciendo. Y que te conviertan en Dios y que tú te sientas Dios y te sientas el número uno a través de una sociedad burda. Por eso le preguntaron al maestro, ¿por qué no gobierna sobre todo esta? Gobierna sobre puro chango, pura gente basura, no sirve. No han pensado, no. Yo vine a transmitirles un mensaje. Ya te dije, dice, un rico no puede entrar al reino, no va a entrar al reino, no va a entrar en el espíritu, no va a tener equilibrio, no existe la forma de que un ser humano que tenga, no existe. Entonces bajo toda esa explicación, le pregunté a Nulio Pompelino, bueno, y entonces tenemos que desdeñar de estas 3 cosas. O sea, ya no puedo tener dinero, ya no puedo tener poder, y ya no puedo tener sexo. O sea, porque tú nos estás diciendo aquí que es donde va a sucumbir el ser humano, donde va a claudicar, donde no vamos a servir para nada. O sea, tú estás pregonando que, o sea, te van a controversiar, o sea, no va a ser posible porque tú has dicho que el ser humano, no, les estoy diciendo, ya ves cómo eres tarado. ¿A qué horas le dije? ¿A qué horas le dije que dejaras esas cosas? ¿A qué horas le dije que eso no existe en la vida de un ser humano? ¿A qué horas te dije eso? Te estoy explicando
que si vives ese exceso te vas a colapsar. Dime qué ser humano no ha colapsado con esas tres cosas. Dime. Todos los seres humanos van a colapsar con esas tres cosas, forzosamente. Es más, lo puedo decir, van a colapsar. Si un ser humano está plagado de dinero, está pobre de espíritu. Si un ser humano está gobernando y teniendo un control sobre otros seres humanos, va a tener una dictadura, va a tener poco amor, mira. Va a tener poca empatía. Aquí lo van a odiar ir a todos los seres humanos. No se diga el sexo, cuando usufructúas el sexo, ¿qué va a pasar? Te vas a volver un codicioso. No va a haber una satisfacción real. Entonces, pues vas a colar. Esos mundos se han colapsado una y otra y otra y otra vez. Por eso se llama el sexo, el poder, el dinero. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a ver. Maestro Nulio, quiero entenderte algo aquí. Quiero que me quede bien claro, por lo menos a mí. O sea, porque yo no puedo irme o no puedo entender qué es el dinero en sí. El dinero en sí es el intelecto. Está aquí nada más. Está en tu forma intelectual, en tu forma racionalista, ahí está. Ahí va a estar rebotando una y otra. Si tú alejas de alguna forma y trabajas tu intelecto, lo vas transformando, lo vas llenando de conocimiento, te vas alejando. Automáticamente te vas a ir alejando. Debemos trabajar el intelecto. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a través de las percepciones humanas. La única forma en la que tú viste el dinero es porque lo percibiste. Te crearon una condición de que si no tuvieras dinero o no tienes dinero, no sirves o no funcionas para nada. Se llama percepción de la mente. Hay una trampa, hay un engaño ahí. Mientras no salgas del engaño y del autoengaño que te ha dado el dinero, en el principio de que tú trabajes el dinero como un medio, no como un fin, lo han dicho, y no trabajas de esa forma, entonces vas a convertir toda tu vida en un fin. Y el dinero se convierte finalmente en un fin. Yo si tengo dinero voy a ser feliz, voy a estar bien, todo lo que han dicho. Entonces nada más acuérdate que es una percepción de la mente. La mente es la que percibe el dinero, la forma de qué te va a hacer el dinero. Puedes tener o no tener dinero y estar bien, pero si no estás bien y no tienes dinero, entonces quiere decir que tu espíritu está totalmente vacío. Que tu intelecto se acabó. No existe, no sirve, no funciona. Entonces tienes que entenderlo de esa manera. Acuérdate, voy a repetirlo. Es una percepción. Es como percibir una película, una flor, el agua. Estás percibiendo algo. El dinero es de la misma forma. Si tú no alejas la percepción, entonces si pierdes 20 pesos vas a sufrir. Vas a tener una enorme impotencia en tu ser. Nada más es eso el dinero. Ahora, por otro lado, el poder. No puedes ejercerlo. Porque si estás ejerciendo el poder sobre otros seres humanos, te estás perdiendo de ti. Te vas a perder todo de tu persona. Y únicamente te vas a estar concentrando en otros seres humanos. Por eso todos los que ejercen el poder en otros seres humanos, los grandes dictadores, por supuesto, los padres que son a rajatabla, los que recalcan y dicen, se pierden de ellos mismos, se olvidan de ellos mismos. Y es muy fácil olvidarse de uno mismo para no ocuparte de tanta problemática. Por eso la mayoría de la gente se siente diosesivo y quiere ejercer poder. Y eso se le llama en la vida normal o natural, se llama una ilusión óptica. Algo que tocas y que no está, que tocas y no está. El poder en sí no se puede ejercer, aunque aparentemente lo estés ejerciendo, pero no tienes ninguna clase de poder. No existe la forma de ejercer poder sobre otros seres humanos. Aunque, como ya habíamos dicho, la percepción a la idea te hace que te pongas cintas y ahí vayas como una película. Piensas que sí tienes poder, pero el único poder posible que podrías tener es sobre ti mismo y sobre lo que Dios te dé, pero de otra manera, ¿no? Se llama, en la vida real se llama tener hojas sueltas, o como las hojas que caen de los árboles, para que se aterrice bien la idea. Es como es una percepción. Mientras lo estés viendo y que hay agua aquí, no hay nada. Si tomas el agua, ya estás ejerciendo un poder, pero sobre ti mismo. Ni siquiera sobre el vaso ni sobre el agua. Ese es el poder
el ser humano, nada más. No existe otro poder. Hay otro poder, el poder de cambio, el de las actitudes, pero eso ya es a nivel psíquico, no es a nivel espiritual. Por eso toda la gente que empieza a ejercer poder, que se va llenando de vibras de otros seres humanos, va a terminar sucumbiendo. Entonces, relacionado al dinero, que es una percepción, y el poder, que es algo suelto, que no se puede tocar ni agarrar, no lo vas a poder entender. Está aquí. El único poder que tiene es Dios. O un poder, por eso le llamamos un poder superior. Por eso la palabra un poder superior, algo más grande que tú. Esa es la percepción del ser humano, tienen que entenderlo. Si no lo entiende, se va a perder del mismo. Entonces vas a ejercer poder hasta, bueno, quizás no tengas una empresa, pero vas a querer ejercer poder hasta del hombre más débil que tú, que ese es lo que regularmente se hace. Pues si en una escuela te encuentras un ser humano noble, amable, pues le vas a ejercer bullying, vas a ejercer un poder. O los maestros, pero es porque no tienen poder. Un hombre que tiene ya solventado esto, ya no tiene que hacer nada. Ahora, el sexo. El sexo es la forma más natural del ser humano para poder tener hijos, familia, por supuesto, para que la sociedad funcione, ¿no? No puede funcionar una sociedad sin sexo. Pero lo utilizaron como moneda corriente, como un intercambio, lo usufructuaron, lo corrompieron. Entonces, cuando se corrompe todo eso, el ser humano se va a ir deteriorando. No, por eso tanta pornografía, tantas cosas deterioradas, tantas cosas que existen. Podríamos pasar una hora diciendo cuántas cosas deterioradas existen. Porque habíamos comentado, es que quede bien claro, el amor ya fue vencido. Ya lo machetearon, ya lo acuchillaron, ya le pegaron al amor, porque lo principal y la enorme satisfacción que da el sexo ya entra en una corriente muy vacía del ser humano. Entonces a veces el sexo es placer, siento un enorme placer. ¿Y qué más sientes? ¿Qué más sientes? Aparte de un enorme placer, una enorme, nada más. Eso es el sexo convertido en placer. Cuando el sexo se convierte en placer, el amor no existe, lo que le llaman el amor romántico, hacer el amor. Una vez que luego avientan las frases hasta vamos a hacer el amor. Antes de hacer el sexo, vamos a hacer el amor. Y nada tiene que ver, está la sombra, el amor está a la sombra del sexo, está así. Cuenta que este es el amor natural del ser humano que debe de tener por otro ser humano, y el sexo está aquí, pues lo tapa. Entonces a veces ya nada más era, hacer sexo está bien, pero tarde o temprano van a terminar sucumbiendo porque no existe la parte cognoscitiva. Cuando no existe la parte cognoscitiva en un ser humano, nada más es el sexo termina aburriendo, termina fastidiando, te crea unos enormes vacíos de hostigamiento, te hostiga. Cuando no va acompañado, por supuesto, de la luz del amor. Entonces, por eso la gente dice, ya estoy harto, ¿de qué estás? Ya tanto sexo. Porque no conlleva nada de amor. Entonces, si no, tú no vas a observar esto. Vas a vivir gobernado, o viven gobernado, voy a vivir gobernado completamente, eso sin excusas, por el dinero, por el poder y por el sexo. Nada más. Eso es lo que gobierna completamente a un ser humano natural, no trabajado en el espíritu, en la emoción, ver cómo trabaja su psique, su mente, no. Si no está trabajado, desde niño lo van trabajando así, para que tenga dinero, sexo y poder. Es un trabajo intenso que hace la sociedad, la vida misma, para que se vaya corrompiendo y termina totalmente corrompiendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener la percepción para irnos alejando. Hasta que llegue el día en que, bueno, a mí el dinero no me interesa. Lo puedo tener o no lo puedo tener, finalmente estoy bien. Ahora, con relación al poder, pues no es el único poder que tengo sobre mí mismo, sobre mis emociones, sobre mi psique, mi vida, nada.
Ahora, con relación al sexo, pues si fuera prudente, cada quien tiene que manejar sus niveles, pues sería lo adecuado. Pero, brother Aben, estamos total y absolutamente alejados de eso. Pero por eso te quiero decir, para que lo entiendas, esa gente, o las personas que creen que lo tienen todo, como tú piensas que lo tienen todo, no se alejan. Pues yo no sé si entendí muy bien, pero ya pues, como siempre me salí de la cantina y vi a los grandes personajes que siempre veo, que están echándole chela, ahí están conviviendo. Por ejemplo, vi al Marlon Brando, el gran actor. Imagínate el Marlon Brando, a Benjamin Franklin, el liberador, no, eran personajes. Pues ya te vas, ¿no? ¿Qué? Este mundo nada más está gobernado por 3 cosas. Es increíble. O sea, lo demás no sirve para nada. Sexo, poder y dinero. Dinero, sexo y poder, y el dinero se convirtió en un mito. El poder, pues todo el mundo lo quiere, y el sexo.